En Nochebuena, la casa de María está perfectamente decorada y el aroma de los platos tradicionales impregna cada rincón. Para todos los invitados, será una comida familiar memorable. Pero para María, será mucho más que eso. Detrás de su impecable sonrisa y sus elegantes gestos se esconde un secreto que podría convertir la celebración en un escenario de revelaciones. Cuando Juan, su marido, decide invitar a Clara, una amiga especial, a la cena de Navidad, no se da cuenta de que María ya conoce la verdad. La casa de María estaba decorada como todos los años, con luces cálidas titilando en la sala y un aroma a canela y clavo llenando el ambiente. Sin embargo, este año, el espíritu navideño parecía haberse detenido en la puerta. María, siempre atenta a los detalles, comenzó a notar las pequeñas grietas en la rutina de Juan, su marido. Un mensaje mal disimulado en el celular, una excusa demasiado ensayada, y sobre todo, esa distancia que no se mide en metros, sino en miradas esquivas y silencios incómodos. Fue en una tarde aparentemente tranquila cuando Juan soltó la bomba. Cariño, estaba pensando, ¿qué tal si invitamos a Clara al almuerzo de Navidad? La frase cayó como un rayo en la mente de María, quien ya había visto el nombre de Clara en la pantalla del teléfono de su marido semanas atrás. Pero María no reaccionó como cualquier otra mujer sorprendida por la traición. Su mente, fría y estratégica, empezó a trazar un plan que no dejaría lugar para dudas. ¿Clara? Claro que sí, Juan, respondió con una sonrisa que escondía la tormenta que estaba por venir. La Navidad es para compartir, ¿no? La aparente tranquilidad en sus palabras ocultaba un corazón que latía más rápido de lo normal. El superador en ella había despertado, y ahora tenía un propósito claro: exponer la verdad de la manera más contundente posible. Durante esa noche, mientras Juan dormía tranquilamente, María revisó de nuevo las pruebas que había acumulado en silencio. Fotos de cenas, mensajes llenos de complicidad, y hasta recibos de regalos que jamás había recibido. Cada descubrimiento era una puñalada, pero también un ladrillo en el muro que construiría para protegerse. María no era la típica víctima de una telenovela, no se lamentaría en la oscuridad, sino que haría de su dolor una herramienta para algo mucho más grande. A la mañana siguiente, mientras preparaba el café, Juan le comentó casualmente: Clara está emocionada por el almuerzo. Dice que es su primera Navidad lejos de casa. María, impecable en su papel de esposa comprensiva, respondió: espero que se sienta como en familia. Pero por dentro, cada palabra de Juan era una chispa que avivaba un incendio. Esa noche, María se encontró frente al espejo, observando su propio reflejo con una mezcla de tristeza y determinación. Si él cree que puede engañarme, no sabe de lo que soy capaz, se dijo en voz baja, como un juramento. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la pregunta que no podía ignorar: ¿por qué él? ¿Por qué ella? Pero las respuestas no importaban tanto como el desenlace que ya empezaba a imaginar. Unos días antes del almuerzo, María dejó caer una frase en la reunión familiar: habrá una sorpresa especial esta Navidad. Nadie sospechó lo que realmente significaba. Incluso Ana, su hermana, quien siempre intuía cuando algo no estaba bien, simplemente comentó: espero que no sea otro juego de adivinanzas. María sonrió, sabiendo que este juego sería mucho más emocionante. En los días previos al gran encuentro, María no perdió el control ni por un instante. Cada conversación con Juan era un ensayo para el teatro que se llevaría a cabo en el almuerzo. Cada vez que él mencionaba a Clara, ella respondía con la misma calma calculada, una calma que era su mayor arma. El día llegó, y con él, Clara, con su vestido rojo y su sonrisa radiante. Pero María no la miró como una rival, la observó como una actriz lista para desempeñar su papel. Todo estaba dispuesto, cada detalle planeado. Lo único que quedaba era esperar el momento perfecto para que la verdad se revelara, no con palabras, sino con hechos irrefutables. Cuando los días que faltaban para el almuerzo navideño comenzaron a cortarse, María se sumergió en los preparativos. A simple vista, todo parecía normal: las compras para la cena, la elección de los adornos para la mesa, incluso el ensayar una receta de postre nueva. Sin embargo, en su mente, cada movimiento tenía un propósito oculto. Ella no estaba preparando una Navidad cualquiera, estaba orquestando un escenario donde cada pieza encajaría para revelar la verdad. En el silencio de las noches, María sacaba la carpeta que había armado con un cuidado casi obsesivo. Fotografías de Juan y Clara, tomadas sin que ellos se dieran cuenta, capturaban momentos de risas, abrazos y miradas cómplices. Mensajes que ardían como puñales en su memoria, llenos de promesas que nunca le habían sido hechas a ella.
Pero María no lloraba mientras repasaba esas pruebas. Sus lágrimas ya habían sido derramadas en días anteriores, ahora, su enfoque era la acción. En una conversación casual con Ana, su hermana, dejó entrever un destello de lo que estaba tramando. Creo que este año necesitamos un toque especial en el almuerzo familiar. Algo que todos recuerden. Ana, siempre perspicaz, inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Qué tipo de toque especial? María sonrió, una sonrisa que no revelaba nada. Solo algo que asegure que nadie olvide esta Navidad. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. A medida que los días pasaban, Juan no sospechaba nada. Cada noche llegaba tarde, siempre con la misma excusa de trabajo acumulado. María ya no se molestaba en preguntar, porque sabía exactamente dónde había estado y con quién. En lugar de confrontarlo, se dedicaba a perfeccionar los detalles. Imprimió las fotografías, ordenó las capturas de pantalla de los mensajes, y colocó todo en una carpeta roja que escondió en su armario, como si fuera un regalo de Navidad listo para abrirse. La víspera del almuerzo, María revisó cada detalle una vez más. El mantel impecablemente planchado, las velas aromáticas cuidadosamente distribuidas, y la disposición de los platos que harían que todo se viera perfecto. Pero en su mente, el escenario principal no era la mesa, sino el momento en que revelaría su verdad. Esa noche, al apagar las luces, miró hacia el techo y murmuró, mañana cambiará todo. Durante la mañana del gran día, Ana apareció temprano para ayudar con los preparativos. Notó algo extraño en la calma de María, como si estuviera demasiado tranquila para alguien que organizaba un evento tan importante. ¿Seguro que todo está bien?, preguntó Ana mientras ayudaba a cortar las verduras. María la miró por un momento, como si considerara contarle todo, pero en lugar de eso respondió con naturalidad, hoy será un día emocionante, eso es todo. A medida que los invitados comenzaban a llegar, María mantuvo su papel de anfitriona perfecta. Saludó a todos con la misma sonrisa cálida, asegurándose de que nadie notara el torbellino de emociones que llevaba dentro. Cuando Clara llegó, luciendo impecable como siempre, Juan pareció tensarse ligeramente. Pero María no reaccionó, en cambio, le ofreció una copa de vino y comentó, Clara, bienvenida. Espero que disfrutes esta Navidad tanto como nosotros. A pesar de que el ambiente en la sala parecía festivo, María sabía que la verdadera celebración estaba por comenzar. En ese momento, mientras observaba a Clara y a Juan desde la distancia, no sintió ira ni desesperación. Solo sintió el poder de alguien que tenía todo bajo control. Cuando Clara llegó al almuerzo navideño, su figura parecía desentonar con el ambiente cálido y familiar de la casa. Vestía un impactante vestido rojo que atraía miradas de admiración y curiosidad. Su sonrisa amplia iluminó la entrada, como si no llevara consigo el peso de los secretos que compartía con Juan. Pero María, siempre impecable en su papel, la recibió con una amabilidad tan medida que era casi imposible detectar la tensión bajo la superficie. Clara, qué gusto que hayas podido venir. Espero que te sientas como en casa, dijo María con un tono suave, mientras le ofrecía una copa de vino. Clara, un poco nerviosa pero intentando disimular, agradeció con un gesto de la cabeza y un gracias, es un honor estar aquí. Juan, en cambio, parecía incómodo, sus ojos evitaban los de María, y sus movimientos eran torpes, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. A medida que los invitados se acomodaban, María mantuvo su papel de anfitriona perfecta. Sirvió aperitivos, inició conversaciones triviales y lanzó preguntas generales que relajaron el ambiente. Sin embargo, poco a poco, comenzó a centrar la atención en Clara. Clara, querida, cuéntanos un poco sobre ti, ¿cómo te ha tratado la ciudad? Clara respondió con calma, aunque no pudo evitar un ligero titubeo en su voz. Ha sido un año de cambios, pero estoy agradecida por las oportunidades. Mientras la comida avanzaba, las preguntas de María se volvieron más incisivas, aunque aún disfrazadas de cortesía. ¿Y tienes familia cerca? ¿O tal vez, alguien especial que te espere estas fiestas? Clara tragó saliva, mirando fugazmente a Juan antes de responder, no, estoy sola este año. Pero estar aquí hace que me sienta menos sola. Esa respuesta fue suficiente para que algunos en la mesa lanzaran miradas inquisitivas, pero María no permitió que la conversación se desviara demasiado.
Los intercambios continuaron, cada uno diseñado cuidadosamente por María para poner a Clara bajo una luz distinta. Incluso los comentarios más inocentes llevaban un peso oculto, una invitación a que Clara cometiera un error. Cuando alguien mencionó lo trabajadora que parecía, María añadió, sí, Juan siempre habla maravillas de ti. Dice que eres indispensable en el equipo. Clara sonrió, pero esta vez su expresión era más tensa. Juan, visiblemente incómodo, intentó desviar la conversación. Bueno, creo que deberíamos brindar por esta maravillosa anfitriona, dijo, levantando su copa. Pero incluso en ese gesto, su voz traicionaba el nerviosismo que lo carcomía por dentro. María, sin perder la compostura, alzó su copa también. Un brindis, claro. Por la verdad, la familia, y las sorpresas que hacen la vida emocionante. En el transcurso de la comida, el ambiente comenzó a transformarse. Lo que al principio parecía una reunión armoniosa ahora tenía un aire cargado, como si todos sintieran que algo importante estaba a punto de suceder. Clara, quien había llegado con una confianza desbordante, empezaba a mostrarse inquieta, como si percibiera que la perfección de ese almuerzo tenía un precio que aún no entendía. Cuando llegó el momento del postre, María se levantó con una calma que dominó la atención de todos. Antes de que pasemos al pastel, me gustaría compartir algo especial. Algo que espero haga de esta Navidad una celebración inolvidable. Su voz era suave, pero las palabras contenían un filo que cortó el aire. Juan se tensó, Clara la miró con curiosidad, y los demás quedaron expectantes. En ese instante, María se sintió más fuerte que nunca. Sabía que lo que venía no solo cambiaría el curso de ese almuerzo, sino también las vidas de quienes estaban sentados a esa mesa. Y lo mejor, o peor, estaba por llegar. El salón estaba envuelto en un silencio expectante. Todos los ojos seguían a María, quien se mantenía de pie, serena pero con una presencia que llenaba el lugar. Su calma era casi aterradora, como la quietud antes de una tormenta. Antes de continuar con la cena, comenzó, sosteniendo una carpeta roja en sus manos, me gustaría hacer un pequeño brindis, pero no sin antes compartir un regalo especial. Un presente, para la verdad. Las palabras de María cayeron como un balde de agua fría. Juan, que había estado evitando el contacto visual durante toda la velada, se quedó inmóvil, con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y el pánico. Clara, en cambio, se removió incómoda en su silla, intentando mantener la compostura, pero era evidente que algo en el tono de María había encendido las alarmas en su mente. María comenzó a caminar lentamente alrededor de la mesa, dejando que la tensión creciera con cada paso. Este año ha sido emocionante para nuestra familia, dijo, enfatizando la palabra como si tuviera un doble significado. Y no hay mejor momento que la Navidad para reflexionar sobre nuestras bendiciones y también sobre nuestras verdades. Con un movimiento deliberado, abrió la carpeta y comenzó a repartir fotografías sobre la mesa. Las imágenes mostraban a Juan y Clara juntos en situaciones que no dejaban lugar a dudas, cenas íntimas, sonrisas cómplices, un abrazo demasiado cercano en un rincón de oficina. Cada fotografía era una pieza de un rompecabezas que ahora se ensamblaba frente a todos. María, exclamó Juan, su voz llena de desesperación. Esto no es lo que parece. Pero su excusa se quedó flotando en el aire, débil y sin sustancia. María lo interrumpió con una calma que era más poderosa que cualquier grito. No es lo que parece, Juan. Porque lo que parece es que tú y Clara han estado disfrutando de momentos muy íntimos, mientras yo estaba aquí cuidando de nuestra familia. Clara, con las mejillas ardiendo de vergüenza, intentó hablar. Yo no quería causar problemas. Esto no. Esto fue un error. María la miró, sus ojos reflejando una mezcla de desprecio y lástima. Un error sería tropezar con alguien en el pasillo, Clara. Pero lo que tú y Juan hicieron fue una elección. Y las elecciones tienen consecuencias. Los demás comensales, que hasta ese momento habían permanecido en silencio, comenzaron a murmurar. La madre de Juan fue la primera en hablar, su voz cargada de decepción. Juan, ¿cómo pudiste hacerle esto a María? Ella ha sido una esposa ejemplar, una mujer que te ha dado todo. Sus palabras resonaron en el ambiente, amplificando la sensación de juicio que caía sobre Juan y Clara. Mientras tanto, María seguía de pie, observando cómo sus palabras y las pruebas que había presentado desmoronaban el mundo de su marido. No sentía pena ni remordimiento. Había cargado con ese peso durante demasiado tiempo, y ahora, al fin, lo dejaba ir. Pero el momento más impactante aún estaba por llegar.
Quiero que sepas algo, Juan, dijo María, inclinándose ligeramente hacia él. Yo no hice esto para herirte. Lo hice para liberarme. Para demostrarte que yo no soy esa mujer a la que puedes traicionar y luego volver como si nada. Hoy, yo elijo ser libre. La declaración final de María dejó a todos sin palabras. Era más que una revelación, era una declaración de independencia, una promesa a sí misma de no permitir nunca más que alguien pisoteara su dignidad. Juan, incapaz de responder, simplemente agachó la cabeza, mientras Clara intentaba contener las lágrimas. María, satisfecha con el impacto de sus palabras, dio un paso atrás y dijo, ahora, ¿quién quiere postre? La ironía en su tono fue suficiente para dejar claro que había ganado. Pero en su interior, sabía que esto no era solo una victoria sobre Juan y Clara. Era un triunfo sobre sus propios miedos, su inseguridad y el dolor que la había consumido durante semanas. El ambiente en la mesa era un torbellino de emociones. Las fotografías esparcidas sobre el mantel parecían cobrar vida, susurrando historias que ninguno de los presentes quería escuchar, pero que tampoco podían ignorar. La madre de Juan fue la primera en romper el silencio. ¿Cómo pudiste hacer esto, Juan? María no merecía esto de ti. Su voz estaba cargada de decepción, un filo que cortó la tensión en el aire y dejó a su hijo sin palabras. Juan intentó justificarse, pero cada palabra que salía de su boca era más débil que la anterior. Mamá, yo cometí un error, pero no fue algo planeado. Esto simplemente pasó. Pero su madre no estaba dispuesta a aceptar excusas vacías. No hables como si esto fuera un accidente. Traicionaste a la mujer que ha estado contigo en las buenas y en las malas, ¡qué vergüenza, Juan! Mientras tanto, Clara se removía incómoda en su silla, claramente deseando desaparecer. Finalmente, se atrevió a hablar, con la voz quebrada, yo no quería causar problemas. Nunca fue mi intención, yo no. Pero antes de que pudiera terminar, María la interrumpió con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Clara, el problema no es solo lo que querías o no querías. Es lo que hiciste. Y lo que elegiste hacer conmigo aquí presente, como si mi existencia no importara. Ana, la hermana de María, también decidió intervenir, mirando directamente a Clara. ¿No pensaste ni por un momento en lo que estabas destruyendo, o simplemente te daba igual? Las palabras de Ana fueron un eco de las preguntas que María había querido hacer desde el principio, pero ahora prefería dejar que el peso de las circunstancias hablara por sí mismo. Juan, sintiendo que estaba perdiendo el control, levantó la voz en un intento desesperado por hacerse escuchar. Basta ya. Esto no es algo que deba discutirse frente a todos. Es un asunto entre María y yo. Pero María no estaba dispuesta a dejar que él dictara las reglas. Entre tú y yo, Juan, claro que no. Esto dejó de ser privado en el momento en que Clara cruzó esa puerta y se sentó en mi mesa. El enfrentamiento continuó, cada palabra lanzada como un dardo que atravesaba el alma de los involucrados. Pero María, firme en su postura, sabía que este era un paso necesario. Era como arrancar una espina profundamente incrustada, doloroso, pero imprescindible para sanar. En un momento de silencio, Ana tomó la mano de María y dijo, eres más fuerte de lo que crees. Esto solo demuestra lo mucho que vales, y lo poco que algunos saben apreciarlo. Las palabras de su hermana resonaron en María, como un recordatorio de que incluso en medio del caos, ella tenía un apoyo incondicional. Cuando el enfrentamiento llegó a su clímax, María tomó una decisión que sorprendió a todos. Se levantó de la mesa, recogió las fotografías y dijo, he dicho lo que tenía que decir. Ahora, es tu turno, Juan. Pero no esperes que me quede aquí para escucharte tratar de justificar lo injustificable. Sin más, salió del comedor, dejando a Juan y Clara enfrentarse al peso de sus acciones. En el silencio de su habitación, María se permitió llorar. No de tristeza, sino de alivio. Había cargado con ese secreto durante demasiado tiempo, y finalmente lo había soltado. Aunque sabía que el camino hacia la sanación apenas comenzaba, también sabía que había dado el primer paso para recuperar el control de su vida. Los días posteriores al almuerzo navideño estuvieron marcados por un silencio inquietante. La casa, que antes resonaba con conversaciones, risas y los ruidos cotidianos de una familia en movimiento, ahora parecía un lugar desolado. Juan, incapaz de enfrentar las miradas de reproche y el juicio constante, decidió marcharse a la casa de un amigo, dejando a María sola con sus pensamientos. Sin embargo, ese vacío que dejó no era de ausencia, sino de alivio. María, lejos de sentirse vencida,
comenzó a reconstruirse desde dentro. Las primeras mañanas sin él fueron extrañas, casi como despertar en una realidad paralela, pero poco a poco empezó a encontrar cierta paz en la soledad. Sin embargo, la mente de María seguía llena de preguntas sin respuesta. ¿Cómo había permitido que las señales pasaran desapercibidas tanto tiempo? ¿En qué momento su matrimonio se había convertido en una mentira? Pero más importante aún, quería intentar salvar lo que quedaba, o era hora de dejarlo ir por completo. Mientras tanto, Juan luchaba con su propia culpa. Su amigo le ofreció consuelo, pero no pudo evitar las palabras de juicio. ¿En qué estabas pensando, Juan? Tenías a una mujer como María, y lo arruinaste. ¿Realmente crees que vas a poder recuperarla después de esto? Esas palabras lo perseguían día y noche. Por más que intentaba justificar sus acciones, el peso de la verdad era abrumador. Había traicionado no solo a su esposa, sino también los valores que alguna vez había prometido respetar. Una noche, incapaz de soportar más el remordimiento, Juan apareció en la puerta de su casa. Tocó suavemente, como si temiera que el sonido pudiera romper algo más que el silencio. Cuando María abrió la puerta, su mirada era fría, pero contenía un rastro de curiosidad. ¿Qué haces aquí, Juan? Él, nervioso, bajó la vista antes de responder: necesitamos hablar. Por favor. María lo dejó entrar, pero no hizo ningún esfuerzo por suavizar su postura. Se sentaron frente a frente en la sala, en un sofá que parecía más amplio que nunca. Juan intentó comenzar, pero las palabras no salían. Finalmente, respiró hondo y dijo: sé que arruiné todo. Y no espero que me perdones fácilmente, pero quiero que sepas que lo siento. Lo siento de verdad. María lo escuchó con atención, pero su rostro no reflejaba ni ira ni compasión. Juan, lo que sientas ahora no cambia lo que hiciste. ¿Esperas que un simple "lo siento" borre toda la humillación, el dolor y la traición? Porque si es así, entonces subestimaste el daño que causaste. Las palabras de María lo golpearon como un puñetazo. Juan trató de defenderse, pero sabía que no tenía nada que ofrecer que pudiera reparar el daño. Yo sé que no puedo borrar lo que pasó, pero quiero arreglar las cosas. Quiero intentarlo, si tú me dejas. María cruzó los brazos, su postura reflejaba una fuerza que no tenía antes. Juan, ¿quieres intentarlo? ¿Y qué hay de mí? ¿Cómo se supone que yo confíe en ti de nuevo? La confianza no se regala, se construye. Y tú la destruiste con tus propias manos. El silencio volvió a llenar la sala. Finalmente, María rompió el contacto visual y dijo: por ahora, lo único que quiero es claridad. Necesito saber qué quiero yo, no lo que tú esperas de mí. Así que, Juan, no te engañes pensando que tus palabras cambiarán algo de inmediato. Esto no es el final, pero tampoco es un nuevo comienzo. Juan, derrotado pero consciente de que tenía que respetar el espacio de María, se levantó y murmuró: lo entiendo. Gracias por escucharme. Mientras salía, María cerró los ojos, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. Aunque las palabras de Juan parecían sinceras, su corazón aún no estaba listo para decidir si había espacio para la redención o solo para un cierre definitivo. Las semanas transcurrían lentamente, y con cada día, María sentía que una parte de su fortaleza retornaba. Había aprendido a encontrar consuelo en las pequeñas cosas: una taza de café caliente, el murmullo de las hojas fuera de su ventana, las risas de sus hijos en el fondo. Sin embargo, debajo de esa calma, todavía quedaba un eco del caos reciente, una herida que no había terminado de cerrarse. Por eso, cuando Clara apareció de nuevo en su vida, fue como si el pasado tocara a su puerta de manera abrupta. Fue en un café donde María solía refugiarse, en medio de una tarde tranquila. Allí, al levantar la mirada de su libro, vio a Clara, de pie frente a ella. ¿Podemos hablar?, preguntó con un hilo de voz. María dudó por un instante, evaluando las intenciones de aquella mujer que había trastocado su vida. Finalmente, asintió con un gesto frío y señaló la silla frente a ella. Clara se sentó con cautela, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper la frágil paz entre ambas. No estoy aquí para justificarme, comenzó, con un temblor evidente en su voz. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitaba hablar contigo. Lo que pasó fue un error. Un error terrible. Yo nunca quise lastimarte, María. María, impasible, mantuvo su mirada fija en Clara. Un error, respondió con un tono seco, casi cortante. Clara, un error es olvidar un cumpleaños o decir algo indebido.
Lo que tú hiciste fue una decisión consciente, una tras otra. No llames error a lo que fue una elección. Clara tragó saliva, claramente afectada por la respuesta. Pero no retrocedió. Tienes razón. Lo sé. Y he pagado por ello. Perdí mi trabajo, mis amistades, incluso mi confianza en mí misma. Pero más allá de todo eso, creo que fui engañada también. Juan, él nunca me prometió nada, pero me hizo sentir que era especial, que tal vez podría significar algo más. Las palabras de Clara resonaron como un eco distante en la mente de María. Era imposible no sentir una pizca de empatía, no por Clara, sino por esa parte de sí misma que alguna vez creyó en promesas vacías. Sin embargo, la empatía no era suficiente para borrar lo sucedido. ¿Engañada? Clara, tú no eres una víctima. No te engañes a ti misma. Sabías perfectamente que Juan era un hombre casado, que tenía una familia, y aún así elegiste seguir adelante. Eso no es ser engañada, es ser cómplice. Clara bajó la mirada, visiblemente avergonzada, pero no se rindió. Lo sé. No quiero excusarme. Solo quiero que sepas que me arrepiento, y que nunca quise destruir tu familia. Si pudiera retroceder el tiempo, lo haría. María suspiró, dejando que las palabras de Clara se asentaran. Por un momento, recordó las noches en las que ella misma había sentido una mezcla de culpa y dolor, noches en las que se preguntaba si había algo que podría haber hecho para evitarlo todo. Clara, dijo finalmente, su voz más suave pero igual de firme, el arrepentimiento no deshace lo que se hizo. Lo que tú y Juan eligieron hacer cambió mi vida. Pero no voy a cargar con más odio por ti. Solo espero que, si algo aprendiste de todo esto, sea a no volver a ser la mujer que destruye hogares. Clara dejó escapar un suspiro tembloroso, y por primera vez desde que llegó, levantó la vista con algo de dignidad recuperada. Gracias por escucharme. Y por decirme lo que necesitaba escuchar, aunque me duela. Espero que encuentres la paz que mereces. Cuando Clara se levantó y salió del café, María permaneció en su lugar, con los pensamientos revoloteando en su mente como hojas arrastradas por el viento. Durante mucho tiempo, había visto a Clara como el rostro de la traición. Pero ahora, entendía que la verdadera lucha no era con ella, sino con la manera en que esa experiencia la había cambiado. Esa noche, mientras se miraba al espejo, María se permitió un momento de reflexión. No puedo controlar lo que los demás hacen, pero sí puedo decidir quién quiero ser después de todo esto, se dijo en voz baja. Tal vez Clara ya no era el enemigo, sino un recordatorio de todo lo que María estaba dispuesta a superar para ser la mejor versión de sí misma. María se despertó un lunes con una sensación diferente, como si las cadenas invisibles que la habían mantenido atrapada en el pasado comenzaran a aflojarse. Decidió que ya era hora de enfrentar sus emociones, no para justificarlas ni esconderlas, sino para comprenderlas y, eventualmente, dejarlas ir. Así, con el corazón lleno de dudas pero también de esperanza, agendó su primera sesión con una terapeuta. La oficina de la terapeuta, una mujer mayor de rostro sereno, estaba decorada con tonos cálidos y libros que llenaban las estanterías. ¿Por dónde quieres empezar?, le preguntó, con una voz tranquila que parecía invitar a la verdad. María respiró profundamente antes de responder. Creo que quiero entender por qué me quedé tanto tiempo ignorando lo que estaba frente a mí, cómo llegué al punto de aceptar menos de lo que merezco. La pregunta, tan simple pero devastadora, abrió una puerta dentro de ella. En las semanas que siguieron, María comenzó a desentrañar no solo el dolor de la traición de Juan, sino también las pequeñas traiciones que se había hecho a sí misma al no priorizar sus necesidades. Cada sesión era como quitar capas de una cebolla, doloroso pero necesario. La terapeuta le preguntó en una de esas citas, ¿todavía amas a Juan, o amas la idea de quién creíste que era? Esa pregunta quedó resonando en su mente mucho después de salir de la oficina. En su vida cotidiana, María empezó a hacer cambios pequeños pero significativos. Volvió a practicar yoga, algo que había dejado de lado hace años, y descubrió que el simple acto de respirar profundamente podía darle claridad. También retomó la lectura, eligiendo libros inspiradores sobre mujeres que habían enfrentado retos similares. Uno de sus favoritos era Mujer Valiente, una colección de relatos sobre superación. Cada página le recordaba que la fortaleza no se trata de no caer, sino de levantarse cada vez con más determinación. En casa, sus hijos notaron los cambios. «Mamá, pareces más feliz», comentó uno de ellos un día, mientras la ayudaba a cocinar. María sonrió, sabiendo que esa felicidad no era completa aún, pero era un comienzo. «Estoy intentando serlo»,
cariño. Y creo que estamos en el camino correcto. Esas palabras, aunque simples, eran un reflejo del progreso que estaba logrando. Mientras tanto, Juan intentaba reconectar. Mandaba mensajes, dejaba flores en la puerta, incluso trataba de iniciar conversaciones cuando recogía a los niños. María, ¿podemos hablar?, le pidió una tarde. Pero esta vez, María no sintió esa urgencia de responder o complacer. Hablar no va a arreglar las cosas, Juan, le dijo con calma. Tal vez algún día pueda escucharte, pero ahora mismo estoy ocupada reconstruyendo lo que tú ayudaste a romper. Esa noche, María se encontró sentada sola en la sala, reflexionando sobre lo lejos que había llegado. Decidió que quería un cierre real, no un borrón y cuenta nueva que ignorara el dolor que había vivido, sino una despedida auténtica que le permitiera soltar las cadenas del pasado. Tomó el teléfono y envió un mensaje a Juan: hablemos. Es hora de cerrar este capítulo. Cuando finalmente se encontraron para esa conversación, fue un intercambio lleno de emociones. Juan se disculpó una y otra vez, y aunque María apreciaba su arrepentimiento, no dejó que eso influyera en su decisión. No se trata de si te perdono o no, le explicó. Se trata de lo que yo necesito para avanzar. Y lo que necesito ahora es aprender a ser yo misma sin ti. Esa declaración, tan contundente y llena de certeza, marcó un punto de inflexión para María. Por primera vez, sintió que había recuperado el control de su vida, que estaba lista para caminar hacia un futuro donde el pasado no dictara su destino. Reconstruirse después de una traición no es una línea recta, y María lo sabía bien. Había días en los que sentía una energía renovada, como si cada paso hacia adelante la acercara más a la mujer que quería ser. Pero también estaban las noches, esos momentos de soledad en los que los recuerdos regresaban como oleadas inesperadas. Sin embargo, en cada lágrima y en cada pequeña victoria, María construía algo más fuerte que su pasado, una versión renovada de sí misma. El divorcio fue el primer paso tangible hacia esa reconstrucción. Al firmar los papeles, sentada en una oficina fría y neutral, María sintió un nudo en la garganta. Juan, frente a ella, parecía tan perdido como el día en que todo había salido a la luz. Pero esta vez, María no dejó que el peso de su mirada la afectara. Cuando el abogado le entregó la última copia, ella respiró profundamente. Era el cierre de un capítulo y el inicio de otro. De regreso en casa, María decidió que su hogar también necesitaba reflejar esa nueva etapa. Pasó un fin de semana entero reorganizando los muebles, cambiando las cortinas y eligiendo colores que trajeran alegría. Pintó una pared del comedor de un tono amarillo vibrante que siempre había querido, pero que a Juan le parecía demasiado llamativo. Mientras limpiaba y decoraba, una amiga que había venido a ayudarle comentó: este lugar ya no grita, nosotros. Ahora grita, tú, y eso es hermoso. Entre sus cambios de rutina, María también redescubrió el placer de perseguir sus intereses personales. Inscribirse en clases de cerámica fue un acto impulsivo, pero resultó ser una de las mejores decisiones que había tomado. Durante las sesiones, mientras moldeaba la arcilla, encontraba una calma inesperada. Es como si con cada pieza estuviera moldeando algo dentro de mí, le confesó a Ana una tarde. Su hermana, siempre su mayor apoyo, respondió con una sonrisa: exactamente. Y esas piezas van a ser más hermosas porque las haces desde el corazón. La vida no era perfecta, claro. Hubo momentos en los que Juan intentó reconquistarla, apareciendo en la puerta de su casa con flores y palabras ensayadas. He cambiado, María. No puedo dejar de pensar en lo que teníamos. Por favor, dame una oportunidad. Pero María, que había pasado semanas trabajando en su fuerza interior, se mantuvo firme. Juan, no se trata de si has cambiado o no. Se trata de que yo ya no soy la misma. Ahora sé lo que quiero, y lo que quiero no incluye volver atrás. El impacto de su transformación también comenzó a notarse en sus hijos. Al principio, la separación había sido un tema difícil de procesar para ellos, pero con el tiempo, incluso los más pequeños comenzaron a notar el cambio positivo en su madre. Una noche, mientras cocinaban juntos, su hijo mayor comentó con una honestidad desarmante: mamá, pareces más feliz ahora. María, sorprendida, dejó por un momento lo que estaba haciendo y lo abrazó. Estoy aprendiendo a ser feliz, cariño. Por mí y por ustedes. Parte de su reconstrucción también incluyó rodearse de personas que la empujaran hacia adelante. María encontró apoyo en un grupo de mujeres que, como ella, habían vivido rupturas dolorosas. Esas reuniones se convirtieron en un espacio seguro donde compartían risas, lágrimas y consejos.
Una de ellas, con un brillo de sabiduría en los ojos, le dijo una frase que quedó grabada en su mente: un día, cuando mires hacia atrás, esta etapa no será un recuerdo de dolor, sino el momento en el que floreciste. Pero la reconstrucción no era solo emocional, también era práctica. María se enfocó en su carrera, tomando cursos online y buscando nuevas oportunidades laborales. Su dedicación no pasó desapercibida, y meses después, recibió una promoción que nunca habría imaginado posible. Esa noche, celebró con sus hijos en una cena sencilla pero llena de alegría. Esto es solo el comienzo, les dijo, levantando su copa de jugo. Estamos construyendo algo nuevo, juntos. En una de sus sesiones con la terapeuta, esta le hizo una pregunta que se quedó grabada en su mente: ¿cómo definirías quién eres ahora? María pensó por un momento antes de responder: soy alguien que aprendió a levantarse. Alguien que ya no acepta menos de lo que merece. Su terapeuta sintió, y María sintió, por primera vez, que esas palabras no eran un deseo, sino una verdad palpable. Una mañana tranquila, mientras tomaba café en su renovada cocina, se permitió un momento de reflexión. Miró alrededor, no buscando lo que faltaba, sino admirando lo que había creado. En el espejo de la ventana, su reflejo la observaba con una sonrisa pequeña pero genuina. No necesito que todo sea perfecto, pensó. Solo necesito seguir avanzando. María había encontrado en la reconstrucción no solo un camino para superar la traición, sino también una manera de redescubrir su propia fortaleza. No tenía todas las respuestas, pero finalmente entendía que eso estaba bien. El futuro no estaba escrito, y por primera vez en mucho tiempo, eso no la asustaba. La Navidad siguiente llegó como un amanecer tras una larga tormenta. Para María, este no era solo el cierre de un año, sino de un capítulo completo de su vida. Había pasado los últimos meses reconstruyendo no solo su hogar, sino también su corazón. Ahora, la Navidad no era una fecha para recordar viejas heridas, sino para celebrar su fortaleza y la paz que había logrado recuperar. Decidió que sería ella quien organizara la cena familiar este año, un acto simbólico que marcaba su renacimiento. Desde temprano, el aroma a especias y pavo al horno llenaba la casa, mezclándose con el eco de las risas de sus hijos, que la ayudaban con los preparativos. Cada detalle, desde las flores frescas en la mesa hasta las luces parpadeantes del árbol, era cuidadosamente seleccionado. Pero lo más importante no estaba en la decoración, sino en la energía que impregnaba el hogar, un aire de esperanza, superación y amor propio. Cuando Ana llegó, traía consigo un regalo cuidadosamente envuelto, con un lazo que parecía brillar bajo las luces del árbol. «Esto es para ti, hermana», dijo, entregándole el paquete con una sonrisa que reflejaba orgullo y cariño. María abrió el regalo con curiosidad, encontrando un pequeño cuadro con una frase que resonaba profundamente en su interior: «El valor no es la ausencia de miedo, sino la fuerza para enfrentarlo». María se quedó en silencio por un momento, tocando la superficie del cuadro con delicadeza, antes de levantar la mirada hacia Ana. «Gracias», dijo con lágrimas en los ojos. «Este año aprendí lo que significa esa frase, y no lo habría logrado sin ti». A medida que los familiares iban llegando, el ambiente se llenaba de risas y abrazos sinceros. Ana observaba a su hermana moverse por la casa con una gracia renovada, atendiendo a los invitados con una sonrisa auténtica. «Es increíble cómo ha cambiado», pensó, recordando la María que meses atrás parecía una sombra de sí misma. Pero ahora, esa mujer estaba brillando como nunca. Después de la cena, cuando todos estaban relajados en la sala, Ana aprovechó un momento para apartar a María a un rincón más tranquilo. «María», comenzó, tomando sus manos, «quiero que sepas algo. Este último año he aprendido tanto de ti. Tu fuerza, tu capacidad para seguir adelante, y la manera en que elegiste reconstruirte. Eres una inspiración, no solo para mí, sino para todos los que te rodean». María, sin poder evitar sonrojarse, respondió con sinceridad: «No fue fácil, Ana. Hubo días en los que pensé que no podía más. Pero aprendí que, a veces, los momentos más difíciles son los que nos enseñan de que estamos hechas». En medio de la conversación, su hijo mayor apareció con una sonrisa traviesa. «Mamá, este ha sido el mejor año de todos», declaró con una honestidad que desarmó a María. «¿Por qué dices eso, cariño?», preguntó, intrigada. «Porque este año te vi feliz, de verdad. Y cuando tú estás feliz, todos lo estamos». Las palabras de su hijo resonaron profundamente en su corazón. María lo abrazó con fuerza, consciente de que su felicidad no solo era importante para ella, sino también para quienes la amaban. Antes de terminar la noche,
Ana levantó su copa para proponer un brindis. Quiero brindar por María, por su fortaleza, y por recordarnos que siempre se puede empezar de nuevo, sin importar lo que hayamos perdido. Los demás levantaron sus copas entre aplausos y risas. Pero entonces, María, emocionada pero serena, tomó la palabra. Y yo quiero brindar por todos ustedes. Porque el amor, la familia y los momentos que compartimos son los que realmente nos sostienen. Gracias por estar aquí, por ser mi apoyo y mi alegría. Cuando los invitados se despidieron y la casa quedó en silencio, María se permitió un momento para estar sola. Se sentó en el sofá, con una copa de vino en la mano, observando cómo las luces del árbol parpadeaban suavemente. Pensó en todo lo que había sucedido desde la Navidad anterior, las lágrimas, las decisiones difíciles, los momentos de duda. Pero lo que más recordaba no era el dolor, sino la forma en que había aprendido a transformar ese dolor en fortaleza. Mientras miraba las luces reflejadas en el cristal de su copa, murmuró para sí misma, gracias, vida, por todo. Sin las pruebas, nunca habría descubierto de qué estoy hecha. Y ahora, sé que puedo con todo. Esa noche, al cerrar los ojos, no sintió vacío ni tristeza. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completa, en paz consigo misma y con lo que el futuro pudiera traerle. Sabía que este no era el final de su historia, sino el comienzo de una vida donde ella era la autora de cada capítulo. Esta historia está llena de giros y sorpresas, ¿verdad? Es increíble cómo las decisiones de una persona pueden convertir una simple cena de Navidad en un acontecimiento totalmente inesperado. Pero si pensabas que la situación había llegado a su límite, espera a ver lo que ocurre cuando todos descubren la verdad. He dejado aquí un video en la pantalla final donde todo sale a la luz y el impacto de esta revelación es aún mayor. El marido lleva a su amante a fiesta de Navidad, pero no imaginaba que todos irían descubrieron. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.